Clásico, esa palabra bendita que paraliza a todo el Perú cada vez que se enfrentan Alianza Lima y Universitario de Deportes. Una de las rivalidades más apasionantes que haya existido jamás y que ha escrito capítulos legendarios, con goleadas inolvidables que quedarán para siempre en la historia. Abróchense los cinturones, porque en este video viajamos a través del tiempo para revivir juntos los duelos más impactantes entre blanquiazules y cremas. El 1 de noviembre de 1943 se produce la primera gran goleada en la historia de los clásicos. En el Estadio Nacional y ante cerca de 15.000 espectadores, Alianza Lima aplastó a Universitario de Deportes por un escandaloso 5-0 con goles de Pablo Arica, Willy Dyer, Carlos Guaki Gómez Sánchez y Adelfo Magallanes, quien anotó por partida doble. La venganza llegaría el 22 de abril de 1945, cuando con goles de Pablo Pasache y doblete de Eduardo Lolín Fernández, los cremas goleaban por 3-0 al equipo blanquiazul en una temporada en la que además conquistarían el título nacional. Eduardo Fernández, hermano menor del gran cañonero Lolo Fernández, grabaría su nombre en la historia grande de los clásicos el 14 de abril de 1946 al anotar los 6 goles con los que Universitario despedazó a Alianza por 6-2. El 7 de julio de ese mismo año, Alianza devolvería la afrenta y vencería a Universitario por un inapelable 3-0. Sin embargo, aquel año se pintó de crema, pues Universitario volvería a quedarse con el título, consiguiendo así su primer bicampeonato. Lo que era un sueño se convirtió en la peor de las pesadillas para los merengues en 1947. Alianza los golearía por 4-1 el 15 de mayo y apenas 2 meses después, en uno de los clásicos más polémicos de la historia, los blanquiazules vieron cómo los hinchas de la U saltaban al campo para impedir una nueva masacre. Aquel 30 de agosto, el árbitro Miguel Benavides tuvo que suspender el clásico cuando Alianza se imponía por 4-0. Pero lo peor estaba por llegar. Universitario de Deportes cerró aquella temporada de 1947 en el último lugar del torneo y junto a Sporting Tabaco, hoy Sporting Cristal, deberían definir en partido extra qué equipo se iría al descenso, tal y como indicaban las bases del torneo. La negativa de ambos clubes a disputar dicho encuentro llevó a la Asociación No Amateur a suspender el descenso aquel año y tanto Universitario como Sporting Tabaco pudieron evitar la baja y disputar así el torneo de primera división al año siguiente. De esta manera, Alianza y Universitario volverían a verse las caras. El 21 de noviembre de 1948, los íntimos disfrutarían de una nueva goleada sobre su eterno rival por 5-2 y la victoria tendría un sabor especial, pues además, aquel año, Alianza Lima se proclamaría campeón nacional por 8ª vez en su historia. La U le arrebataría el título en 1949, pero curiosamente, aquel año sería Alianza el que conseguiría la mayor goleada jamás registrada en la historia de los clásicos. El domingo 12 de junio de 1949, el Estadio Nacional se vistió de gala para recibir a los equipos más representativos del país. Los íntimos, dirigidos por Adelfo Magallanes y capitaneados por Cornelio Heredia, aplastaron a Universitario por 9-1, con 5 tantos de Emilio Salinas. Según crónicas de la época, los hinchas de Universitario presentes en el Nacional no soportaron el humillante resultado y quemaron sus tarjetas de asociados. Pero no todo quedaría ahí. Apenas unas semanas después, el 3 de julio para ser exactos, Alianza y Universitario volverían a enfrentarse y los íntimos golearían nuevamente a los merengues, en esta oportunidad por un contundente 5-0. Recién en 1952, Universitario tomaría revancha y aplastaría a Alianza por un escandaloso 6-1. Si bien se trató de un partido amistoso jugado a puertas cerradas, es la mayor goleada de los cremas ante su tradicional rival a lo largo de la historia. Los blanquiazules, sin embargo, no solo empezaron aquel año goleando a la U por 4-0, sino que además terminarían aquel 1952 obteniendo el título nacional y sumando una nueva estrella a su palmarés. Una nueva goleada llegaría el 24 de junio de 1956. En dicha ocasión,
el entonces bicampeón peruano Alianza Lima superó a Universitario por un categórico 4-1. Los cremas debieron esperar hasta 1959 para devolver el golpe, y fue el 29 de julio de aquel año cuando, con 5 goles de Daniel El Chino Ruiz y 1 de Jacinto Villalba, aplastaban a los blanquiazules por 6-2. Y, como no hay primera sin segunda, ese mismo año Universitario golearía nuevamente a Alianza, el 15 de noviembre de aquel año, y esta vez por un contundente 4-0. Recién en 1962, Alianza pudo aplacar su sed de venganza y el 23 de diciembre de aquel año arrasó con Universitario y lo destrozó con un inapelable 5-0. Los blanquiazules, además, se proclamaron campeones ese año y extendieron los festejos hasta 1963, año en el que consiguieron un nuevo bicampeonato. En 1964, el turno sería de Universitario. No solo golearon a Alianza el 15 de noviembre de ese año, sino que al final de la temporada también gritarían campeón. Los cremas repetirían la faena el 25 de mayo de 1969 con un nuevo 3-0 sobre su tradicional rival, que llegaría acompañado de una nueva estrella para su palmarés. Y como no hay 2 sin 3, Universitario volvería a destruir las ilusiones del pueblo blanquiazul en 1974. El 22 de diciembre de aquel año, la U goleaba 3-0 a Alianza y cerraría la temporada con un nuevo título. La venganza tardó, pero llegó, y el 30 de diciembre de 1977, con 2 goles de Cubillas y anotaciones de Sotil, Cueto y Velázquez, Alianza destrozó a Universitario, goleándolo por 6-1 y conquistando el título nacional. Título que repetiría en 1978 con aquella invencible constelación de estrellas. Sin embargo, algunas de las figuras de aquel bicampeonato blanquiazul vivieron en carne propia la furia de la garra crema, y el 24 de febrero de 1979, en duelo válido por la Copa Libertadores de América, sucumbieron ante Universitario, que lo superó por un aplastante 6-3. Las goleadas volverían al clásico del fútbol peruano en 1981, cuando en amistoso disputado el 15 de febrero, Alianza vencía a la U por 3-0. Dicho resultado se repetiría, pero esta vez a favor de los merengues, el 11 de mayo de 1985. En 1986, con los inolvidables potrillos en su máximo esplendor, Alianza Lima goleó a Universitario por partida doble. Primero, el 3 de agosto de 1986, con un contundente 4-0, y posteriormente, el 28 de diciembre, por 5-1. Tuvimos que esperar casi una década para vivir una nueva goleada en el duelo más tradicional del balompié peruano, y aquella tuvo lugar el 20 de mayo de 1995, cuando Alianza Lima le propinó una paliza histórica a Universitario, goleándolo por 6-3 en el estadio de Matute. Aquella tarde los cremas se adelantaron en el marcador hasta en 2 oportunidades, con tanto de Roberto Martínez y Germán Carti, pero los blanquiazules lograron voltear el partido, y con goles de Marquinho, Juan Jayo, Paulo Inostroza, César Rosales y Waldir Sainz por partida doble, desataron la locura en el recinto victoriano. Los íntimos le propinaron un nuevo golpe a su eterno rival el 21 de noviembre de 1998, cuando lo golearon por un contundente 3-0 en el Estadio Nacional. Sin embargo, Universitario se consagraría campeón aquel año y prolongaría los festejos las siguientes 2 temporadas, goleando a Alianza y repitiendo el título nacional para conquistar un histórico tricampeonato. El 15 de diciembre de 1999, en la final de ida, la U trituraría a los blanquiazules por 3-0 y, pese a caer en la revancha, gritaría campeón en el estadio de Matute. Y, por si fuera poco, el 1 de noviembre del 2000, los cremas humillarían nuevamente a los íntimos, goleándolos por 4-1, consiguiendo a la postre y por tercera vez consecutiva el título nacional. Tuvieron que pasar 17 años para disfrutar de una nueva goleada en el superclásico del fútbol peruano, y nuevamente fue Universitario el gran protagonista, cuando el 15 de abril del 2017 goleó a Alianza por 3-0 en el torneo de verano de aquel año. Alianza Lima tuvo que esperar hasta 2022 para vengarse,
¿Y de qué manera? Los blanquiazules aplastaron a Universitario goleándolo por un escandaloso 4-1 en la que es hasta hoy la mayor goleada registrada entre ambos equipos en el Estadio Monumental, cerrando aquella temporada con el título nacional por segundo año consecutivo. Cuéntanos en los comentarios cuál es el clásico que mejores y peores recuerdos te trae, y si te gustó el video, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.